pues es, por ejemplo, la lejía, que si la inhalamos o si la bebemos, pues nos puede matar. Un tóxico, por ejemplo, pues es la polución, que a todos nos está afectando y cada vez más, y bueno, pues así estamos todos como estamos. Un tóxico es algo que nos perjudica, que nos hace daño, que nos va a nuestra calidad de vida, la va a fastidiar, la va a empobrecer, ¿no? Entonces, ¿qué es una persona tóxica? Porque claro, tenemos que tener unos baremos o unos parámetros para decir este es tóxico o no es tóxico. Por lo general, creo que casi todos tenemos algún conocido, algún amigo, que parece que viene, que se te pone al lado, te cuenta su película y cuando se va tú te quedas hecho cisco. O sea, es como si tuvieran estallado una bomba a tu lado y tú te quedas encogida, chafada o como diciendo, me he quedado sin fuerzas. O bien porque esa persona lo que te está comunicando te está dejando impotente, o bien que suele ser la mayoría de las veces, es como decir, bueno, ¿y esto? ¿Y qué quieres que yo que te cuente, no? Entonces, ¿quiénes son? Pues hay unas directrices para poder averiguarlo, porque es algo que se cronifica en cada persona, ¿vale? Somos personas de energía, nuestros cuerpos tienen un cuerpo que es energético. Cuando una persona entra en un bucle, por ejemplo, una persona con mal genio, y además muchas veces incluso se llega uno a jactar de que, es que el genio de fulanito, esa persona ha entrado en un bucle y cuanto más mal genio tenga, es como la rueda del hámster, más mal genio va a tener. Entonces, no hay que confundir la personalidad con las patologías o con las deformaciones. Una persona no tiene por qué tener mal genio porque nació así. Eso no es así. Lo que sí ha sucedido es que esa persona se ha deformado usando una de las facetas que podemos tener, que es el mal genio. Entonces, todos en un momento determinado de nuestra existencia podemos tener un ataque de mal genio, pero de ahí a cronificarlo hay una diferencia. Nadie nace con un mal genio o con una cualidad determinada. Sí se hace a través de la práctica. Entonces, una persona con mal genio no es que nació así, es que ha ejercido y se ha convertido en parte de su personalidad. Esto muchas veces la misma persona no se da cuenta o se jacta de que, el genio que yo tengo, ¿cómo me la gasto yo, no? Puede tener también una persona envidia y volvemos a lo mismo. ¿Esa persona nació envidiosa? No. Esa persona ha entrado en un bucle que todo la va a llevar a cada vez tener más y más envidia. Entonces, ¿es que nacemos ya siendo envidiosos? Pues todos tenemos unos rasgos más o menos comunes, ¿no? Los niños pues, los ves en el parque y el otro quiere el cubito del otro, pero eso no es la envidia. Cuando la envidia se nos cronifica, ya entra en la etapa de toxicidad. Esa persona está tóxica, pero además contamina la energía de su alrededor en su propia toxicidad, ¿no? El egoísmo, por ejemplo. El egoísmo es algo que en los países como el nuestro, con la religión, siempre se trata como algo negativo, ¿vale? Un egoísmo bien entendido no es malo. El egoísmo es un resorte que tenemos las personas de supervivencia, porque si no fuéramos egoístas, no lucharíamos lo suficiente por nuestra propia vida. De hecho, cuando alguien deja de ser egoísta, se puede convertir en un ser tóxico también, que es una persona que vive a base de dar lástima. Entonces estamos viendo cómo todo, cuando lo cronificamos, se nos vuelve una toxicidad. Puedes tener una etapa mala y puedes dar tiempo, y puedes tener que des compasión un tiempo, pero si canalizas todo eso de una manera continuada, al final lo que estás haciendo es volverte tóxico, porque siempre no es normal estar dando lástima, ¿vale?
Entonces, ¿cómo podemos detectar a estas personas tóxicas? Pues con estos parámetros. Dime de qué presumes y de qué careces. Que tengo mal genio, que siempre doy pena, que siempre vengo contando chismes, que siempre tengo una peculiaridad, que estoy criticando continuamente o lo que hace este, lo que hace el otro. Estos son ya pautas para detectar personas que son tóxicas, ¿vale? Dentro de estas pautas de cómo son cada persona a estos niveles de toxicidad, podremos decir que hay varios tipos, ¿vale? Entonces, por ejemplo, tenemos 4 tipos, aquí yo he puesto 4 tipos para que podamos ver un poco más gráficamente de lo que se está hablando. Por ejemplo, los pasivos. Está el tóxico pasivo, es el que está quejándose continuamente. Claro, le ha tocado el peor papel de la vida. A él le pasa todo, o a ella, es un sufridor, quiere de desgracia la mía, es un mal karma. El caso es que siempre están sufriendo. Si no sufren por algo, no son ellos. Entonces te llegan, te cuentan su película, claro, te dejan hecho polvo. Porque los seres humanos, cuando vemos el sufrimiento, tenemos la empatía y de alguna manera captamos ese dolor y tú te quedas hecho polvo. ¿Qué sucede? Esa persona se va a contarle su película a otra persona y a ti te ha dejado tu energía totalmente descargada. Como os decía, somos seres energéticos. Cuando imaginaos que esta lámpara es otra persona, está sana. Si yo llego y me acerco y estoy en este grado de toxicidad, voy a ser oscura. No es porque sea la guerra de las galaxias, es porque mi bucle de enfermedad me está haciendo que yo no dé luz. Mi patología enfermiza me tiene en oscuridad. Entonces, si pudiéramos hacer aquí ahora un experimento energético, yo lo que haría sería, al acercarme con mi problema, sería absorber la luz de esta persona, y mientras yo estoy nutriéndome de esta energía, esta persona la estoy dejando totalmente descargada. ¿Qué es lo que suele pasar con las personas tóxicas, o llamamos vampiros también, ¿vale? ¿Por qué? Porque esta persona, al estar en toxicidad, está, como si dijéramos, es un agujero negro, que lo que aspira es toda la luz que tenga a su alrededor. Esa persona no se da cuenta, porque lógicamente la mayoría de las veces es como si tú estás con gripe. Pues todos nos contagiamos de gripe y a nadie dice, ¿ha sido ese el culpable? No. Lo que sí es verdad es que dices, pues mira, a mí no te acerques por si acaso, porque me lo vas a contagiar. Esto es igual, pero es a un nivel de energía que no vemos con los ojos físicos. El caso es que este tipo de personajes absorben nuestra energía y por eso por lo que nosotros nos quedamos caos, diciendo, jo, ¿cómo me he quedado, Esa persona, lógicamente, su mecánica, su biología y cómo funciona es a base de poderse nutrir. De hecho, en la naturaleza tenemos muchos animales que son simbióticos, que se juntan los unos con los otros y uno le aporta una cosa y el otro aporta otra, ¿vale? Dentro de la naturaleza. Pues esto pasa lo mismo. Vamos a ver, lo tenemos por ejemplo los piojos que tienen los niños en el colegio. Los piojos se te acoplan a la cabeza. El piojo no sabe que es un piojo, pero sabe que allí vive muy bien y sabe que se está haciendo de la energía que tiene la persona que los tiene. Si tú le dices al piojo que es un piojo, pues a mí me cuentas. Yo vivo de chupar la sangre del cepillo. Está, es mi función. Pero yo, si tengo el piojo, tengo que despiojarme. Tengo que ser consciente y tengo que despiojarme. Pues esto es algo a nivel energético bastante parecido, ¿vale? Es por poneros un símil entendible, ¿no? Y cómo funciona el tema de la toxicidad en las personas. Entonces, como estábamos hablando, tenemos estas tipologías que son los pasivos, siempre se están quejando, siempre estoy dando lástima y tú te quedas hecho un trapo porque dices, bueno, porque muchas veces son cosas
como muy imposibles, además de solventar. Incluso muchas veces tú puedes decir, ofrecer una alternativa y el otro negarse. Y decir, no, es que esto ya es así, es mi signo. O sea, es gente que realmente en el fondo no quiere ayuda, ¿vale? Se quejan, pero tampoco es que quieran ayuda, sino simplemente lo que ellos están es para quejarse. Luego tenemos otra tipología, el tóxico de la mala idea. Estos son personas que están resentidos con la vida, con el mundo, con el del quinto, con el jefe, con el padre, resentidos en general. Esos son continuamente en cualquier parte. Si no es por la crisis, es porque hoy está lloviendo, es porque a mí todo... Entonces, están tan resentidos que han entrado en ese bucle de no ver que todos los demás también tenemos nuestras propias problemáticas, pero el resentimiento genera odio. Entonces, en ese odio, todos pasamos por etapas emocionales. Yo puedo tener una etapa emocional de odio, por ejemplo, porque me han despedido y puedo odiar a mi jefe. Bien, está bien. Otra cosa es que cronifiquemos la emoción hasta el grado de que se nos quede incrustada y ya forme parte de nosotros. Por eso es tan importante trabajar hoy en día, la importancia que se le está dando al cambio, a la inteligencia emocional. Yo tengo que detectar esta emoción que tengo dentro, por qué la tengo o por qué me está amargando la vida, porque muchas veces desde fuera viene gente que nos dice, oh chica, que estás amargada. Y nos lo dicen. Pero nosotros estamos en el papel del resentimiento, de víctima. Entonces, vamos a ver, todos somos víctimas, de alguna u otra manera. También todos somos verdugos, de todas las maneras. Pero aquí la cuestión es la cronificación. ¿Hasta qué punto yo estoy ya metida en algo que ni yo mismo me doy cuenta? Y es estar siempre odiando. Esto, por ejemplo, se da mucho en las sagas de los japoneses y todos estos, ¿no? El padrino, ¿no? La venganza, el odio, la ira, todo esto, lo cronifican de generación en generación. Y si tu abuelo y mi abuelo dejan de hablarse, tú y yo ya no nos tenemos que seguir hablando. Eso es toxicidad, porque el resentimiento no nos hace avanzar en nuestra propia existencia, todo lo contrario, son energías oscuras que lo que van a hacer es bloquearnos cada vez más. Os vuelvo a poner el ejemplo de yo y la luz. Si yo estoy cronificada en el odio, cuando me acerque a la luz, voy a nutrirme como un agujero negro de esta energía. A mí no me va a iluminar porque tengo tanto odio en mi interior que esto es como un aperitivo, y sí que la otra se va a quedar apagándose y encendiéndose. ¿De acuerdo? Otra tipología dentro de las personas tóxicas son los criticones. Estos que se pasan la vida viendo la vida de color gris, que están continuamente, todo está mal. Todo está mal, y la crisis, y los políticos, y mi familia no me entiende, y el profesor me tiene manía, y mi suegra es el coco personificado, y el caso es que su vida, sobre todo, muchas veces yo lo recuerdo por mí misma, hay algunas vecinas, las vecinas le dan mucho. Hay vecinos que tienen una vida tan gris que tienen que estar pendiente de la vida de los demás, porque es a través de cómo ellos viven. Fíjate lo que le ha pasado a fulanita, y te has enterado de lo que le ha pasado a menganita, y te has fijado cómo va, y lo que se ha comprado, y es toxicidad, porque no son capaces de darse cuenta de que su propia vida la están viviendo de una forma muy vacía. Si yo le dedico más tiempo a hablar de la reforma que ha hecho la del quinto que a cosas que realmente me pueden a mí interesar, estoy dando toda mi energía en algo que nunca voy a tener, porque ni soy la del quinto ni he hecho la reforma.
cuando una persona entra en una etapa de crítica cronificada, su vida por lo general es muy, muy mediocre. Por no decir, no tiene prácticamente una vida. Entonces, su única forma de poder manifestarse es a través de la vida de los demás. Entonces, son tópicos, pero es que esas personas muchas veces vienen, llaman a tu puerta y por el hecho de no ser grosero o no ser un mal vecino, le escuchamos, o le atendemos o le abrimos la puerta. Y después que se han marchado, tú te quedas con que has estado 2 horas allí, escuchando la charla y diciendo, a mí que me... Aquí 2 horas, no he hecho lo que yo tenía que hacer y esto como... Entonces, es otra de los tipos que podemos encontrar dentro de las variedades de las personas que tenemos tóxicas, porque tenemos que darnos cuenta de que todas las personas no tienen el mismo perfil. Sí van a dar las mismas consecuencias. Falta de energía, muchas veces como bloqueo mental, nos quedamos como diciendo, ¿para qué? Esto, aquí 3 horas y ¿para qué? Y bueno, vamos al cuarto tipo de persona tóxica, que son los psicópatas. Los psicópatas, como la palabra lo dice, es sobre todo un problema psiquiátrico, ¿vale? Un psicópata es una persona que puede matar, de hecho matan, y no tienen ningún sentido de culpa. Está comprobado que sus cerebros, no hay zonas en las que no, lo mismo que en otras personas, se activan. Cuando yo hago daño a alguien, se activa una zona en la que siento un remordimiento, o siento una culpa, o siento me he portado mal. Bueno, los psicópatas no tienen esta emoción, ¿vale? Entonces, matan y para ellos no existe un reconcome interno de decir, fíjate lo que he hecho. O sea, entonces, los psicópatas hay que tener mucho cuidado porque son personas que realmente existen bastantes más de las que creemos, no solamente la gente que está ingresada en un psiquiátrico psicópata. O sea, es como decir, pues cuántas personas hay ahora mismo que pueden tener enfermedades y están en la calle. Así. Entonces, lo que sucede, luego al final, si queréis, pues conversamos o me hacéis preguntas. En el momento ahora voy a hacer esto del tirón y así vais vosotros viendo qué os puede interesar más. Entonces, como os comento, el tema de los psicópatas, nos podemos encontrar con cualquiera y nadie lleva aquí un sello diciendo yo soy un psicópata, pero sí que tenemos que observar, si lo conocemos, cómo vive, cómo trata a su familia o cómo trata a los demás y saber si esa persona, porque muchas veces tú ves que una persona es una actitud la que tiene muy dura y no muestra en el más mínimo dolor y tú mismo puedes decir, ¿por qué has hecho esto, no? Ah, pues porque me ha dado la gana y tal, ¿no? Y ves que es que ni pestañean, ni tienen un mínimo sentimiento de decir, habré perjudicado a la otra persona, ¿no? Entonces, el psicópata, el grado que tiene es muy alto, hay que tener mucho cuidado, porque es que como no se dan cuenta que hacen daño, te matan y prácticamente. Bueno, pues estamos viendo primeramente quiénes son, por sus frutos los conoceremos. ¿Quiénes son? Pues todas aquellas personas que demuestran un carácter continuado en el tiempo determinado, puede ser de odio, puede ser de resentimiento, puede ser de amargura, puede ser de crítica. Esto es lo que tenemos que observar, porque bueno, un mal día lo tiene cualquiera, ¿vale? Y un día puedo llegar y criticar o poner verde a cualquiera, pero un día. Entonces, lo importante es que observemos si en el tiempo esa persona es siempre así.
Si es siempre así, entonces ya podemos irle poniendo el adjetivo tóxica. Y después, dentro de esas personas que reconozcamos son tóxicas, ¿dentro de qué características la puedo englobar? Pues es una persona quejica, es un resentido, no tiene vida propia y vive a través de los demás, o bueno, o este tío es un psicópata o esta tía es una psicópata y mejor que me voy porque yo no pinto nada con esta persona. De hecho, muchos problemas que se dan dentro de lo que se llaman malos tratos, tanto para hombres como para mujeres, está en esto, en que la persona no sabe. Hay mujeres que a los maridos los traen de cabeza. ¿Es un problema? Sí, pero es que a lo mejor esa mujer tiene un problema mental y no se lo han detectado en la vida. O viceversa. A lo mejor es un hombre el que da los malos tratos y para él está bien, porque en su mente no existe el botón que tenemos los demás de decir te has portado mal, has hecho daño, ¿vale? Bueno, entonces, visto estas dos premisas de quiénes son y de qué tipos podemos estar hablando, vamos a hablar de los mecanismos de defensa. ¿Vale? Todo esto está muy bien. Todos tenemos a alguien o todos conocemos a alguien que nos da ese perfil, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo yo librar de esto, ¿no? No sé si alguien sabe qué es la asertividad, pero por definirlo de alguna manera, la asertividad sería el disco rayado, el disco que se repite, ¿vale? La asertividad no es nada más que cuando alguien viene a darnos la murga, es decir, vale, está bien. Que vuelve otra vez y me dice lo mismo, ya te he escuchado, que sí, vale, está bien. Es un poco cansino, es un método cansino el de la asertividad, pero como muy cansino, aburre a las ovejas. Porque más tarde o más temprano, como tú estás metido en ese disco de que sí que vale, el otro no tiene mecanismos de reacción a una situación que lo que trata es de sacarte de tus casillas. Porque a fin de cuentas, el tóxico o el vampiro emocional lo que quiere es tu energía. Entonces, si yo me excito, si yo me altero, voy a poder conseguir más energía. Esto es un método psicológico subliminal, pero es que es así. Cuando normalmente esa persona ha conseguido que nosotros estemos realmente ya excitados, cabreados y fuera de nuestras casillas, es cuando estamos generando más energía. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces luego ya se tiran y tú te has quedado chof. Entonces, esto es muy importante. El tema de sí, vale ya, vale, sí, te he escuchado. Sí, sí, sí. O ya me he dado por enterada o por enterado. Es muy importante. Ya os digo que es un método muy cansino. Pero es que la asertividad no es nada más que eso. Decir, mira, ya me he dado por enterada y ya está. Y si quieres seguir con tu charla, pues esto es lo que hay, que ya lo sé. ¿De acuerdo? Entonces, es eficaz, pero no es inmediato. Quiere decir, cuando la persona o las personas que están acostumbradas a venir a darnos su charla, a comernos la cabeza, a quitarnos la energía, están acostumbrados a que nosotros entramos al trapo, pues si de repente ve que nosotros hemos cambiado esto, no se va a dar por vencido a la primera, porque la persona que está metida en la toxicidad, su pauta de conducta es seguir así. Entonces, lo que nosotros tenemos que tratar con esto es como los vampiros que no se ven en los espejos, es poner un espejo y decir, vete para otro lado. Porque realmente es de lo que se trata, ¿no? Es decir, vale, que ya me he enterado, sigue por ahí. Entonces, la asertividad sería una herramienta, o una de las herramientas que podemos utilizar contra las personas tóxicas. A ver, contra las personas tóxicas estoy hablando porque es que es necesario que nos sepamos defender de esto. Porque hay personas con un grado de toxicidad muy alto. En todo esto hay grados. Hay personas que pueden ser un poquito, hay personas que son
son más, pero hay otras que son mucho, depende de sus vidas y depende de cómo ellos estén de cronificados en su enfermedad. Si una persona, por ejemplo, vamos a imaginaros, tiene un problema respiratorio de bronquios, no es lo mismo que el que tenga una neumonía o que tenga un cáncer. Entonces, la enfermedad va aumentando en grados. Bueno, pues esto es lo mismo. Entonces, hay personas que tienen menos grados, pero hay otras que son muy. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que decir, no, mira, Ana, esto ya no se puede seguir así. Entonces, por un lado está la asertividad, que es la base de no entrar en su juego. Si yo te digo, vale, ya me he dado por enterado y se ha acabado aquí la cuestión, ¿qué está sucediendo? Que la persona ve que se le queda sin argumentos, que no puede seguir dando la brasa y no tiene otro camino para seguir dando sus quejas o sus historias, ¿no? Entonces, no entrar en su juego es algo que también depende de nosotros. Quiero decir, nosotros también estamos acostumbrados a hacerles el juego. No entrar en su juego es que yo me descubra a mí misma o a mí mismo que estoy participando en este juego. Que no es que el otro venga, me dé la charla y yo sea el pobre inocente y la pobre víctima que no hace nada, sino que es que yo también estoy participando en esa historia. Entonces, si yo no entro en el juego, si es un juego y uno de los dos no quiere jugar, se acaba el juego. Entonces, yo tengo que mirarme también a mí mismo o a mí misma de qué manera estoy proporcionando que eso suceda. ¿Vale? Y luego, por último, hay otra cosa que es muy importante. No justificar. No justificar. La mayoría de las personas tóxicas existen porque los demás justificamos que tienen que ser así. Por ejemplo, si uno es un quejica, ay, es que tuvo una infancia, estamos justificando que esa persona sea así. Y eso no es así. O por ejemplo, no, es que claro, es que tuvo un accidente y desde entonces pues ha vuelto un resentido. Pues sí, hay muchas personas que también tienen accidentes, a lo mejor de otra índole, y lo entonan de otra manera. No necesariamente un trauma tiene que convertirte en un tóxico. Porque yo lo que tengo que entender es que lo que me ha acontecido es algo que tengo que solventar yo, pero no por eso tengo que hacerle a todo el mundo responsable de mi situación. Porque la persona tóxica, por lo general, lo que está haciendo es que yo no tengo culpa de nada, pero todos los demás sois los culpables. En el punto en que yo hago sentir a todos los demás culpables de mi vida, primero, estoy diciendo que yo no manejo mi vida. Yo estoy aquí, pero como si no estuviera. La culpa la tenéis vosotros. Y esto es lo primero que hace que sea tóxico. Porque nuestro poder lo tenemos nosotros y nadie más que nosotros. Si yo digo que todos los demás sois los culpables, estoy diciendo que mi vida no es mía. Y eso es falso. Eso es falso. Porque este cuerpo, porque la existencia que yo vivo, porque las decisiones que he tomado en el pasado, las que tomo en el presente y las que tomo en el futuro, dependen de mí. Si yo permito que sean los demás los que decidan por mí, estoy cediendo mi poder. Entonces, me quejo de algo que realmente yo estoy haciendo mal. Pero, si el que está enfrente de mí encima me justifica lo que yo estoy haciendo mal, entonces ya, aparte de que yo me justifico, que el otro también me justifica. Por ejemplo, ¿quién no ha tenido un compañero criticón en el trabajo? Ese típico compañero o compañera que lo pone todo a calor. Al jefe, al encargado, a los que están por debajo, a los que están por arriba. Al que viene te da la chapa y después se va y entra el jefe
por la puerta y le pone una sonrisa de oreja a oreja. A ti te ha dejado fatal. Porque lo mismo te duele la cabeza, te está quitando tiempo de hacer tus propios trabajos. No sabes cómo consolarle. Y resulta que a la hora de la verdad, cuando se supone que él puede poner o decir o hablar de esos problemas, es que no suelta ninguno. Esa persona, yo la estoy justificando y cuando viene a contarme sus historias, lo primero que tengo que decir, vale, muy bien, ya lo sé, pero no me interesa. No hay que ser tampoco descortés, ¿vale? Pero el decir, mira, no me interesa, no tengo tiempo, estoy ocupada, estoy ocupado, porque les estamos concediendo nuestro tiempo. Y no tenemos por qué, porque en realidad es lo que estamos entrando en el juego. Él nos lleva a su terreno, se pone a nuestro lado a chupar luz, yo me estoy quedando sin pilas, y cuando ya me he quedado sin pilas se va, y yo me encuentro con que odio al jefe, que a lo mejor el jefe conmigo no tiene ningún problema, me quedo odiando a la empresa, me quedo odiando mi trabajo, y diciendo, bueno, ¿y esto? Porque hay una cosa que tenemos que plantearnos en los mecanismos de defensa. La pregunta fundamental que yo me tengo que hacer, ¿para qué aguanto yo esto? Esa sería el quid de la cuestión. ¿Para qué? ¿Por qué tengo yo que estar escuchando este rosario de quejas? ¿O por qué tengo yo que soportar una persona que, pues no sé, que incluso puede hablar mal de alguien que yo aprecio, pero que para ella es odiosa? Entonces, muchas veces yo estoy incluso dejando mis emociones y mis sentimientos por debajo para que el que se está quejando tenga su espacio. Y a lo mejor no me atrevo ni a replicar, de decir, oye, mira, que es que yo no pienso así. Porque como el que se viene quejando de tóxico viene con tantos argumentos, ya nos hace hasta dudar. Oh, pues a lo mejor es verdad. Mirad, hay una cosa que es muy importante y es la emoción. ¿Qué siento yo? Si la persona de la que me están hablando, y como yo ya en los pasos anteriores he detectado que es una persona tóxica, de lo que me está hablando, ¿qué me dice mi corazón? ¿Qué resuena? ¿Me irrita? Porque si me irrita, esa persona yo no la tengo que seguir escuchando. Si a mí me están hablando, por ejemplo, mal de otra persona, y a mí esto me está irritando, no tengo por qué soportar. ¿Para qué lo voy a soportar? No. O sea, me tengo que defender porque lo que yo estoy haciendo es mi energía, estoy cediéndola, me estoy descargando mis baterías a costa de esa otra persona. Entonces, como muchas veces, claro, a nadie nos gusta sentirnos ridículos, luego lo justificamos. Y decimos, no, bueno, pobre, si es que, claro, está pendiente a lo mejor de que le despidan o de que el novio la ha dejado o la novia la ha dejado. Siempre nosotros mismos justificamos, porque claro, es más duro decir, soy una panoli que se ha tirado aquí 3/4 de hora escuchando un rosario de quejas y a mí qué me importa toda esta historia. Entonces, justificamos, no, pobre, tal. Y luego además tenemos también un entendimiento bastante estúpido de lo que es el ayudar al prójimo. Porque honestamente, el aguantar a una persona tóxica no es beneficiarla. El no entrar en su juego y sobre todo el no justificar a un tóxico es decirle, mira, hazte cargo de tu vida. Y eso estamos haciéndole un favor. Porque yo no tengo la facultad de salir de tu problema. El único que puede salir de tu problema eres tú. Si tú tienes un problema con el jefe, yo no puedo ir a hablar con el jefe por ti porque el que lo
ayer era una de ellas. Pues hija, llega al médico, mira a ver qué te dicen y luego chimpús. No, era todo el día. Porque era una persona tóxica, pero claro, el no detectar esto implica que, claro, como es tu madre, muy bien, será tu madre, pero yo me tengo que proteger de esto y tengo que decir, mira, perdona, hasta aquí. O sea, responsabilízate de tu vida. Decir no a una persona quejica, por ejemplo, que nos viene cada 2 por 3 llorando, es decirle, mira, tú tienes que ser responsable de lo que acontece en tu vida. No puedes venir continuamente quejándote porque tú puedes hacer cosas que yo no para salir de donde estás. ¿A que nadie puede respirar por otro? Pues esto sucede lo mismo con las cosas de la vida. Nadie puede hacer por ti lo que tú tienes que hacer por ti mismo. ¿Pero puede llorar? ¿Cómo? ¿Pero puede llorar? Vamos a ver, podemos ayudar tanto en cuanto la otra persona lo pida. Porque normalmente una persona tóxica veréis que no pide ayuda, ¿eh? Es que es el quid de la cuestión. Un tóxico viene, te da la brasa, se va, y es como si hubiera estado ya una bomba metida a tu lado. Te deja machacado. Pero no te ha venido a pedir ayuda. Ahí es una diferencia importante. Si viene alguien y te pide ayuda, se la puedes dar. Dice, me parece que en la Biblia, que si alguien te pide que le acompañes el camino, que le acompañes una legua, no 2. Pero ojo, que no te retrase de tu camino. Sí. Yo te voy a acompañar, yo te llevo a un médico. Pero a partir de ahí, la sanación es tuya. ¿Vale? Yo he pasado una etapa de enfermedad y le he pedido a un amigo, mira, llévame a un centro porque yo necesito esta sanación. Pero luego la que tiene que seguir soy yo. ¿Entendéis? Entonces, es que el grado máximo exponente de la persona tóxica es que no piden ayuda. O sea, un quejica viene, te llora, que mal me va la vida, fíjate, qué pena, qué desgracia, qué dolor. Pero a la hora de la verdad, cuando se van, dices, oye, ¿qué quería? Pues lo que quería era tu tiempo, tu energía, tus baterías. Porque como ellos están metidos en esa rueda oscura, daros cuenta que todo esto son emociones. Entonces, las emociones que son enfermizas, por ejemplo, la envidia o el egoísmo, son emociones muy fuertes. ¿De qué se nutren emociones como la envidia? De la claridad. Si tú eres una persona luminosa que siente armonía en la vida, el egoísmo va a hacer... Por eso te desgastas cuando estás al lado de una persona tóxica, porque inconscientemente está sacando lo bueno que hay en ti, porque el egoísmo es una emoción muy negativa, mientras que a ti lo que te traspasa es una emoción de negatividad. Y eso nos deja a todos con un bajón de energía brutal. Entonces, ¿que la persona nos pide ayuda? Sí, claro. ¿Qué te hace falta? Yo te acompaño, yo voy contigo, yo te lo presto. Bien. Pero ya os digo que pedir ayuda no es, por lo general, una de las características de la persona tóxica. Y, obviamente, una vez que uno ayuda, porque, por ejemplo, está el envidioso, ¿no? El que con su vida nunca tiene bastante y te anda siempre pidiendo, pues la típica vecina, la tacita de azúcar, deja un poco de tal, deja un poco de cual, siempre está pidiendo. Como si tú fueras aquí una fuente que tiene de todo, que también lo hay. ¿Vale? Esto, como ya os digo, está basado sobre todo en las emociones. No podemos hablar de cosas que sean de raciocinio. La mayoría de las toxicidades vienen a nivel emocional. Entonces, a nivel emocional tenemos que protegernos. Tenemos el cuarto chakra, que es el del plexo solar, que es de donde emana toda la emoción del amor y del bienestar que podemos tener en nuestro entorno, ¿vale?
Entonces, ¿por qué cuando tenemos un contacto con una persona o con personas de estas características parece que como si nos apretara en el corazón, como si nos faltara el aire? Nos sentimos más cansados y como me falta el aliento, ¿no? Porque nuestra energía del corazón se ha vaciado. ¿Entendéis? Entonces, esto es lo que hay que tener en cuenta. Es decir, yo con esta actitud de escuchar o de soportar a esta persona no voy a conseguir nada, ni para él o para ella, ni para mí. O sea, son que entramos en bucles que son sin fin, porque el círculo nunca tiene fin, y no vamos a ninguna parte. Entonces tenemos que plantearnos, bueno, esto hay que finiquitarlo. Tengo que detectar, y los tres mecanismos fundamentales de defensa es asertividad, no entrar en su juego, pero sobre todo no justificar. La justificación es muy, muy propia de todos nosotros, porque queremos ver que el otro pobre. Luego siempre estamos inculcados en una cultura en la que parece que siempre tenemos que estar haciendo el bien. No, es que hay que hacer bien al prójimo, es que sí, pero también nos dicen que ames al prójimo como a ti mismo. Entonces, voy a ver primero cómo me estoy amando yo. Me estoy amando fatal. Mi tiempo, mi vida, mi energía la estoy dando y me estoy olvidando de mí. Y esto es un concepto que es fundamental para funcionar en la vida. Nosotros no podemos dar más, jamás, de lo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Si alguien está dando más de lo que debe, ya os digo yo que su vida es lamentable. Porque yo me he encontrado con muchas personas que dicen, uy, yo es que a mí me encanta dar. Eso es una patología. Porque también te encantará recibir. Pues no. Hay personas que estamos educados, porque tenemos una cultura judeocristiana que desde pequeños parece que tenemos que dar y recibir. Y cuando nos han enseñado, no, es que hay que recibir. Eso no nos lo han dicho de pequeños. De pequeños siempre nos han dicho, no, es que tienes que compartir. Es que tienes que. Pero nunca nos han dicho cuáles son nuestros derechos. Y el amarse primero a uno mismo es nuestro primer deber. Amarnos, ojo, el que tiene mal genio se cree que se ama a sí mismo y no se está dando cuenta que tiene una enfermedad y es un mal genio. Porque estas personas tóxicas, en el fondo, lo que les pasa es que no se saben querer a sí mismos. Se están quejando continuamente de la vida, de cómo les va y de cómo son los demás, pero no son capaces de mejorar su vida. Entonces algo estarán haciendo mal. Y nosotros, con nuestro apoyo, les estamos además dando la razón. Porque si yo, por ejemplo, tengo un compañero en el trabajo que viene a dejarme la oreja así, del jefe, del encargado, de fulanito, de menganita, ¿en qué estoy ayudando yo al problema? Estoy haciendo que él se crea lo que está soltando por su boca y le estoy reafirmando en su propia idea. ¿De qué verá? Tienes toda la razón, sí. Claro, sí, tienes razón. Y el otro se va con su ego súper inflado, que ha tenido uno que lo está aplaudiendo. Pero entonces, si tu vida va mal, como tú la estás viendo, por algo te tiene que estar viendo mal. Entonces, como yo estoy justificando y entrando en el juego, pues el otro se queda tan mal como estaba cuando vino a contarnos el problema, vamos. Entonces, por hacer un poquito ya de sinopsis, es, primeramente, tengo que ver quién es, cómo es la persona, si efectivamente es un crónico habitual o si es algo temporal. Pero si yo detecto que esta persona es así, es crónica,
La segunda parte que tengo que ver es, dentro de qué gremio lo puedo encuadrar. Este me viene y me llora, el otro me viene y me exige, el otro me pisa y es que ni se ha enterado. Pero lo que yo tengo que hacer es defenderme. Me tengo que defender siendo asertiva, siendo asertivo, diciendo, vale, te he escuchado, y hasta aquí, tengo que seguir con mi existencia, no entrar en su juego para nada, porque no ayudamos, esto tenerlo claro, no ayudamos a una persona que pone sus expectativas en que la vida le va mal desde fuera. Todo lo que nos ocurre en la vida desde fuera, lo estamos sacando de nosotros mismos. Si a una persona tóxica le va mal, es porque ella está haciéndolo mal. Justificándolo, no estamos ayudando en nada a esa persona. Tenemos que hacerles el favor de ser su espejo y decirle, mira, esto te va mal porque tú estás haciendo algo mal y yo no te voy a poder ayudar en esto. Cuando tú quieras cambiar tu vida y que realmente te lo plantees, si necesitas ayuda, yo estaré aquí. Mientras tanto, déjame en paz. Así de claro. Y sin despeinarnos. O sea, es que tampoco hace falta hacerlo de mala manera, ¿no? Porque realmente tenemos que, contra el vicio de pedir, la virtud de no dar. O sea, tú me estás pidiendo mi tiempo, mi paciencia y mi energía. Y yo primero me quiero a mí misma o a mí mismo y voy a respetar lo que yo quiera. Si quiero escucharte, si no quiero escucharte. Y si lo que ya me vas a contar es la misma película de siempre, es que ya no tenemos nada más que hablar. Entonces, esa persona a lo mejor puede reaccionar diciendo que eres una mala persona. No cambiéis para nada el guión. Una vez que hayáis decidido esto ya no lo tolero, tenéis que manteneros firmes. Porque si le queréis ayudar de alguna manera a que cambie, o a que sane, o a que evolucione, el escuchar a esas personas o el tratar con esas personas tampoco las ayuda en nada, ¿vale? Y para terminar, sobre todo, que el amor bien entendido empieza por amarme yo a mí mismo. Todo lo demás, si yo no me sé respetar, no puedo esperar que desde fuera me respete nadie. Entonces el que se queja de que no le respetan, mirará a ver por qué no se respeta a él. Si nos viene una persona y dice, fíjate, es que a mí el jefe me hace esto y lo otro y lo demás allá. Yo hace poco he tenido una persona que me ha venido a toro pasado a contarme un problema que tenía en la empresa, ¿no? Bueno, ¿por qué no lo hiciste en su momento? Yo te voy a dar mi atención y te voy a dar mi opinión y te voy a dar, pero 10 minutos. 10 minutos. Porque más tiempo no me... A lo mejor estoy en mi casa tocándome las narices, ¿vale? Pero es que no tengo por qué entrar en tu película. Porque si tú no has tenido, a lo mejor cuando te ocurría el venir a pedir esa ayuda, ahora que ya ha pasado y ahora que ya no se puede hacer nada, ¿qué quieres que haga yo? Lo que quieres es... Entonces, por eso os digo, a lo mejor al principio cuesta un poquito la práctica, porque todos estamos muy mal acostumbrados, muy mal enseñados a cómo tenemos que ser con el prójimo. Pero, por favor, acordaos que el prójimo le tenemos que amar como a nosotros nos amemos, así que empezamos por hacerlo nosotros. Vale. Gracias. Si queréis preguntar algo...